Hola, Vero. Bueno, Hola José, ¿cómo andas, Verito? muy bien. Qué alegría tenerte acá. Y bueno, me gustaría primero agradecerte que a pesar de la distancia y todo pudimos conectarnos y acá estamos. Así que una alegría verte, como siempre. Y bueno, para comenzar un poco me gustaría, en principio, que te presentes y que nos cuentes, que cuentes un poco acerca de tu recorrido en el arte antes de conocernos, en el mundo del arte. Bueno, gracias a ti por la invitación siempre. Bueno, mi nombre es Veronique, soy francesa. Vivo actualmente en Madrid, pero trabajo mucho con Francia. Soy diseñadora textil y artista visual. Ahora, mi recorrido por el mundo del arte siempre ha sido muy cercano, tanto por mi trabajo como un interés personal. Y ha retroalimentado mucho mi trabajo como artista visual, por supuesto, pero también como diseñadora textil. Hoy puedo decir que mi relación con el arte es absolutamente profesional porque lo tengo presente tanto en mi trabajo como diseñadora textil y obviamente como artista visual. Sí, hay un punto en donde el arte se vuelve como parte de la cotidianidad o uno comienza a incorporarlo. ¿Cómo sentís? Vos alguna vez me dijiste que siempre fuiste o te consideraste y sos diseñadora textil, pero que el paso a sentirte artista, bueno, tuvo como un impacto en un momento determinado. ¿Cómo fue este proceso? O luego de este proceso de trabajo y de mentoría y de incursionar en el arte, ¿cómo es que sentís que esto cambió de alguna Bueno, manera? Bueno, antes de hacer la mentoría contigo, yo me consideraba solamente diseñadora textil. Luego, después de trabajar contigo, me di cuenta que no fue tan así, pero bueno, en un principio mi formación fue de diseñadora textil, hice la Escuela Duperré en París, que es la Escuela Superior de Arte aplicado a la industria. Me recibí y de ahí empecé a trabajar en el mundo de básicamente de la moda, ¿no? Trabajo mucho con alta costura. Este trabajo implicaba estar relacionada obviamente con el arte, pero yo no me consideraba como un artista. Gracias a ti y al trabajo que pude hacer, no solamente hoy puedo decir que soy artista, sino también puedo argumentar el porqué. Y esto es un paso enorme. También puedo decir que esta argumentación no se hizo sola, se hizo a base de la mentoría. ¿Por qué se hizo con la mentoría? Pues porque me diste todas las herramientas para que yo pueda trabajar desde el foco del artista visual y eso implementó muchísimas cosas en mi trabajo como diseñadora textil. Es decir, que una cosa ahora está totalmente Claro, incorporada con el otro. claro. Eh, este trabajo que hice me dio también una visión totalmente distinta a lo que es mi trabajo hoy, porque es muy difícil que yo pueda decir ahora cuál es la diferencia que hay Mm, entre lo que yo hago como diseñadora como lo que hago como artista visual. Me claro. cuesta mucho, porque ahora todo lo que tú me has dado en este curso que hicimos, en esta mentoría, me sirve muchísimo en las dos facetas que yo uso. Y una cosa va totalmente de la mano con la otra. Sí, que tiene que Eso, ver, gracias, Vero, gracias, no, Vero. a eh, ti. es un trabajo que se retroalimenta, obviamente, y es un proceso que no es tan largo como uno piensa. Se trata justamente de trabajar mucho esto que vos estás diciendo, el detrás. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el detrás, que son las que, bueno, hacen que uno pueda llegar a esta instancia y poder decir, como te pasa a vos, bueno, ahora está totalmente incorporado y es como, es algo que aplico todo el tiempo en cada cosa que hago. Todo Eh, el tiempo y eso permite la incorporación a un mercado de manera profesional. Es claro, decir, ahora yo sé cómo manejarme como artista visual en el mercado del arte, sé cómo posicionarme, sé cómo justificar mi trabajo, sé
cuál es, por ejemplo, mi statement, que no es poca cosa, Claro, sé exactamente cuáles son los nichos donde yo puedo apuntar y los que no. claro, Y todo esto se hace con la mentoría, desde unos trabajos que a mí me resultaron sumamente útil y fácil de hacer. No sí. sentí en ningún momento que estaba en una situación de De dificultades conflicto, o de conflicto. Al contrario, fue allanar el camino y sentir que cada vez más se iba afinando el lápiz y que de alguna manera llegaba a la esencia de lo que es mi trabajo. Y claro, esta esencia se ve reflejado en todo lo que yo hago, que claro, sea el diseño textil o la artista visual. claro, Entonces, esto es de agradecer. Ahora entiendo por qué hago las cosas. claro, Y esto también me da la posibilidad de elegir y de poder a conciencia decidir sobre mi trabajo y no que mi trabajo me pase por encima. claro. Y esto también, yo soy de producir mucho y tú lo sabes, o sea, Sí, yo soy una claro. máquina de Es producir que porque también, me acuerdo porque justamente ese era el punto cuando nos conocimos. Era exacto, tanto lo que producías que no había tiempo de, ¿pero de qué? ¿Para qué? reflexionar, de reflexionar también, porque yo con mi trabajo de diseñadora textil me piden mucho y entonces estaba en una vorágine de hacer y de hacer y de hacer. Ahora puedo decir que sigo trabajando mucho, pero mucho menos que antes en relación a la cantidad de horas, vuelco Claro, mucho menos tiempo en mi trabajo y voy directamente al grano. Y sí, esto gracias a la mentoría. Entonces eso me hizo ganar tiempo en mi trabajo y también me dio tiempo para reflexionar para cómo enfocar mi trabajo de artista visual y en poder incorporarme en un mercado. Porque al fin y al cabo, yo siempre he querido dedicar tiempo al arte de alguna manera claro, sin tener miedo a no poder vivir de él. Es decir, yo siempre dije, si yo quiero ser artista, quiero vivir de mi trabajo. claro. Y gracias a la mentoría, pues eso lo he logrado como Sentís que artista pudiste visual. incorporar, sentís que hoy día, Vero, tenés incorporado las cuestiones que tienen que ver más allá de la propia obra y de la mirada acerca de lo que hacemos, también del contexto, ¿no? Del mercado del arte y de cómo uno, a partir de la contemporaneidad o el lugar donde se sitúa, se maneja y conoce y sabe moverse, porque me parece que también eso es importante. Y yo veo en tu trabajo que hay como un saber moverse dentro de ese territorio o de ese circuito que es muy Pero propio. para poder moverte tenés que tener un dossier armado, tienes que saber exactamente Exacto, qué representa tu trabajo, no solamente para ti, sino sobre todo por los demás. Es decir, hoy por hoy, cuando vas a hablar con una galería, un representante de arte, un proyecto, cual sea sí, que rodea tu trabajo, tienes que tener absolutamente todo atadísimo para poder presentarte con seriedad, profesionalidad y que la gente que recibe tu trabajo sienta eso para poder darte el peso que necesitas y sobre todo cuando uno empieza y que es más frágil, no tiene la experiencia, está lleno de miedo, de inseguridades, la mentoría lo que a mí me hizo es ordenarme, darme las herramientas y la seguridad para salir adelante, enfrentarme pues a nuevo proyecto con nuevos artistas, colaboraciones, poder ir, mandar mi trabajo a becas, bueno, en fin, multitudes de cosas que se presentan en el camino del artista. sí. Sin ese material, pues la realidad que no No, pierdes mucho tiempo. porque sucede, que es lo que pasa, me parece, en muchos de los casos, y por ahí esto que a vos no te pasaba en el terreno de lo profesional o del mundo textil, donde vos te manejás de manera profesional, en el arte muchas veces se siente que se trabaja de manera muy aficionada. Aún a veces ni siquiera se evidencia esto. Entonces, Total. ¿qué vos notás o distinguís eso entre los artistas o las artistas que eh, digamos, desarrollan su obra o su carrera desde un lugar más profesional
a las que no. Por supuesto, por supuesto. Enseguida, la mirada que el artista tiene sobre su propio trabajo es fundamental y se nota enseguida si esta mirada es una mirada profesional, si es una mirada enfocada así a un mercado. Lo mismo pasa con el diseño textil. Lo que Claro. pasa que es cierto que en el mundo del arte hay esa visión un poco romántica, ¿no? Que a Sí, veces juega en contra de creer que porque uno crea alcanza y no. no. Entonces, esto también, ser creativo, por supuesto. También quiero decir que cuando hice la mentoría, eh, me dio un chute enorme de creatividad, porque todos los ejercicios que tú propones sirven un montón, pero muchísimo para rearmarse desde el enfoque de buscar nuevos caminos, de descartar. Eh, bueno, yo creo que básicamente en lo mío, mi trabajo fue descartar y descartar y descartar hasta llegar a lo que realmente quería presentar. Bueno, esta cuestión también cultural de llevar la cultura del arte en todo su abanico, en todo tu conocimiento, que es enorme, que yo sigo aprendiendo y mucho de lo que son los artistas hoy, contemporáneos y no tan contemporáneos. Ujú. Esta relación que vos tejés también con concepto filosófico, a mí me sirvió muchísimo porque yo soy lectora y de golpe empecé a entender que pues esta lectura, tanto filosófica como la literatura en línea general, se podía unir y hacer puente con esos ejercicios y esos trabajos que veníamos haciendo en la mentoría. Y esto también me abrió un montón de puertas, me dio gana de conocer más artistas que desconocía, Claro. tanto visual como literario, en fin. O sea que en este sentido también el bagaje cultural que das en la mentoría es muy valioso. O sea, yo me he enterado de un montón de cuestiones que desconocía por completo y que me sigue sirviendo a día de hoy. Y esto también se agradece. Ajá, que tiene que ver mucho es con ese trabajo que hacemos de referentes, que esto en todos los ámbitos, las referencias o las citas o lo que Por nosotros podamos supuesto, traer, tomar, bueno, es lo que va nutriendo nuestro trabajo en la medida que, como vos decís, sepamos establecer esa relación. Y ahí está exactamente. el punto, y refuerzo lo que vos decías anteriormente, que me parece reacertado, esto de generar pensamiento y de poner, digamos, de poder hablar de nuestro trabajo y sobre todo de entenderlo, lo que hace es que nosotros podamos decidir, que es remarco eso que vos dijiste, el poder tomar decisiones. Y eso nos allana un montón, nos ahorra un montón de camino, porque ahí es donde vamos yendo al grano de lo que estamos buscando, que en general en principio no lo sabemos, eso es lo que pasa. Por Exactamente. eso a veces si uno está en conflicto con la obra o con la difusión de la obra, con cualquier instancia, no es ahí donde hay que insistir. Por eso ese corrimiento, y ir por otro lado y hacer ese trabajo como hemos hecho de esos ejercicios, como vos decís, o de las referencias, etcétera. Porque lo que se evidencie de ahí es lo que va a dar, bueno, a que nosotros podamos sacar conclusiones. Si no, es Por como supuesto. seguimos trabados, por eso se prolonga esa situación de traba y traba y traba. Eh, Y también hay que decir una cosa, José, vos lo haces de manera muy genuina y de forma muy generosa, eso uno lo nota, eso también es algo que se valora porque en ese mundo no siempre pasa esto y tú estás siempre dando muchas información de manera muy generosa. Eso también yo lo recibí así. Y me pareció que era importante decirlo, porque no siempre sucede, y menos en el mundo profesional en el que vivimos. Entonces, eso también es de agradecer. Aprovecho la ocasión para decírtelo y gracias, gracias Vero. nuevamente. No, por favor, Nosotras es además así, tenemos en todo este recorrido, que hace mucho que nos conocemos, también realizamos, esto para que se sepa, ¿no? A partir de todo este proceso, nosotras
hemos conformado un colectivo junto con otras artistas de arte, en donde fuimos poniendo a prueba también todo esto que uno ha trabajado. Por Y supuesto. también, continuamos trabajando hasta en la actualidad con una obra en común, a pesar de la distancia y demás, que nos hace Sí. muy bien y que también es una puesta a prueba de todo lo visto, ¿no? De todo esto que estamos hablando, cómo lo podemos llevar adelante más allá de la distancia y demás, justamente porque vamos teniendo claro todas estas cosas, ¿no? Y también por el formato en que podemos trabajar hoy, que Por esto supuesto, lo manejas genial. Mira que yo siempre estoy o en Francia o España, bueno, Argentina, pero esta forma de poder conectarse, trabajar con lo que es el Zoom, el ordenador a distancia, también a mí ha sido una genialidad y da una comodidad absoluta absoluta, para cualquier persona que se sí, encuentra en cualquier lugar en el mundo sí, puede tranquilamente conectarse, trabajar contigo. Se encuentra siempre un momento en que uno puede estar aislado en un momento en su casa frente a la pantalla y se puede desarrollar tranquilamente la mentoría, que esto también es sí, un es un lujo lujo. porque tenerte de tú a tú, esta experiencia así, a mí la verdad lo noto como un lujo hoy por hoy. Eh, Vos sabés que a mí me encanta este formato y yo lo elijo más allá de la posibilidad de la presencialidad, yo elijo este formato porque es más potente. sí, Uno avanza mucho más y no pierde tiempo, es muy directo y se puede ver puro contenido. Entonces, y el tiempo es poco. Lo que vos decías al principio, uno cada vez es sí, menos el tiempo que le tiene que dedicar. Es un rato y total. después todo lo demás se activa y empieza a suceder, como les digo siempre, hasta la obra sucede sola finalmente después de todo este proceso. Es como lo Sí, último que uno termina viendo, porque sí, exactamente. cae como por su propio peso luego de todo este trabajo. Eh, Sí. Buenísimo. Y decime, Vero, si vos tuvieras que hablarle a estas mujeres, ¿no? Que hoy están ahí, que quieren desarrollar su carrera de manera más profesional, eh, bueno, qué les dirías en cuanto a este recorrido, ¿no es cierto? ¿O por dónde empezar? ¿Qué consejo o Mira, sugerencia les darías en cuanto a salir de ese lugar que decíamos de artista aficionada y empezar a trabajar de manera profesional? Como vos que diste todo ese salto y fuiste haciendo ese camino, y hoy que estás parada en este lugar, ¿por dónde empezar? ¿Qué les dirías que tengan en cuenta y de qué manera, ¿no? pues lo primero que diría es que no tengan miedo, que al contrario confíen tanto en ella misma como en tu trabajo, que esto es lo primero, que es muy amable, que el camino es sumamente dulce, agradable, que es un camino que a veces nos hace cuestionar, retroceder, pero siempre para avanzar más rápido después. Yo creo que es necesario, las no profesionales y los profesionales también, replantearse a veces, hacer ese trabajo sobre uno mismo para poder salir al mundo profesional muy armado en el buen sentido de la palabra, es Claro. decir, muy preparado. Entonces, yo creo que tu mentoría no solamente va a la gente aficionada, yo creo que también va a la gente profesional. Yo creo que un artista que ya incluso tiene su recorrido hecho, tendría que hacer la mentoría. Es muy positivo, es algo que nunca sobra, nunca está de más. Al contrario, yo creo que es algo que hace que uno retoma la rienda y los que no la tienen, pues la van descubriendo contigo. Ah, Y en este eh, sentido es lo, muy lo, bueno ese trabajo. la- que, ¿Lo sentís, Vero? O sea, este proceso y esto que estamos hablando, ¿no? ¿Lo sentís como una inversión personal? ¿Podría decirse que lo considerás así? ¿Y en qué te beneficia o en qué te benefició esa inversión, si es que así lo considerás? Bueno, primero ha sido una inversión que me benefició en mi cuenta bancaria.
porque yo en cuanto hice mentoría, pues empecé a facturar con el arte cosas que no hacía antes. Así que lo primero que se sintió es que mi cuenta bancaria se empezó a mover con Bien, Vero, eso de eso me pone con muy eso, contenta. con eso del arte, para ser sincera. Y luego, pues, me dio mucha alegría. Yo creo que esa es la palabra. Además de resto, me dio mucha alegría porque me allanó el camino muchísimo. Y yo cuando estoy en un proceso creativo, estoy feliz. Entonces, qué mejor que estar en un proceso creativo que encima, pues, funciona en todos los sentidos. Entonces, a mí, yo siempre digo, en mi caso, en mi trabajo siempre me han enseñado que el tiempo es dinero. Y pues con la inversión que hice con tu mentoría, pues sentí que gané tiempo. Entonces, de alguna manera, pues sí que gané tiempo y dinero. Y alegría, sobre Y todo, por alegría, supuesto. es verdad que es lindo Y el proceso alegría. de ir guiando y esto de que, como te decía al principio, uno se retroalimenta porque es un ida y vuelta. Este trabajo es trabajar con pares, entonces da esa cosa de que todos no, todos salimos ganando, que esto también es una frase muy tuya. Sí, Eh, total. sí. Yo siento esto, siento que es una alegría y siento que he tenido la suerte, eh, pero siempre lo pienso y lo tengo tan presente. Siempre que me presento con mi trabajo como artista visual y siempre digo, por Dios, qué suerte he tenido de conocer a Josefina y de poder de verdad eh, seguir con este camino. Por suerte encima a veces te tengo cerca con los trabajos que podemos hacer juntos, pero aunque yo lo haga sola, siempre te tengo presente, porque ha sido una herramienta enorme, enorme que me has dado, y aparte del cariño, por supuesto. Entonces, Gracias, eso Vero. uno nunca se lo olvida, no se olvida esas cosas, que porque te vuelvo a repetir, lo has hecho de manera tan generosa, tan genuina, que la verdad que no, no se olvida esto, se tiene que agradecer siempre. Ajá. Gracias, Vero, gracias. Siempre es No, hermoso gracias hablar a con ti, vos, más allá de nuestro contacto permanente. Me interesaba un montón charlar con vos y bueno, ver cómo iba el proceso y cómo había resultado todo esto. Así que yo te recontra agradezco, sabes que te quiero un montón y que me alegro yo también. tanto de que tu carrera siga creciendo, no solamente allá en Europa, sino también acá, porque vos Sí, te movés. Sabes sí, hacerlo y a mí me alegra un montón, así que pronto nos vamos a ver, pero quería agradecerte y bueno, nada, te mando un abrazo enorme. yo eh, también. Gracias, Un Vero, abrazo. un abrazo Un abr- enorme. Abrazo grande, José, y pronto nos veremos, nos daremos un abrazo. Pronto nos vemos. Gracias, Vero. Abrazo, adiós. Beso. Adiós.